Ahí vamos. Bueno, nos habíamos quedado en oxoácidos y en las sales ternarias, ¿sí? Esa era la cuestión. Bueno, entonces lo que vamos a hacer, ayer lo que hicimos fue, yo les di un compuesto, o sea, siempre teníamos un compuesto de base y después lo nombrábamos. Ahora lo que vamos a hacer es todo lo contrario. Yo les voy a poner un nombre de un compuesto y lo que vamos a hacer es, vamos a generar la fórmula, ¿sí? Vamos a hacer como todo lo contrario para ver cómo sale eso, ¿sí? Porque siempre lo hacemos de un modo, pero la nomenclatura tiene que ver con, digamos, la reciprocidad, ¿sí? Entonces, vamos a poner, por ejemplo, lo quería hacer ayer, pero bueno, vamos a poner sulfato 6 de cobre. Miren, ahí está. Vamos a poner este ejemplo, ¿sí? A ver. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a tratar de llegar a formular esto, ¿sí? Es decir, sulfato 6 de cobre 1 tiene como, digamos, si uno lo lee así, vos decís, bueno, no tengo ni idea de cómo formular esto, pero sí vamos teniendo como pequeñas cosas que nos van a permitir generar la fórmula. Miren, por ejemplo, acá hay una terminación que nos va a interesar, ¿sí? Acá hay un número que es un estado de oxidación, acá hay otro número que es otro estado de oxidación, entonces vamos a ir viendo a ver cómo podemos armarlo, ¿sí? Básicamente, primero lo que hay que saber es que esto es una sal. Esto es una sal. ¿Por qué es una sal? Porque tiene un metal. ¿Sí? Tiene un metal. Y si tiene un metal que tiene una... Esperen un cachito. Si tiene un metal, o sea, si la sal tiene un metal por definición, que es la parte positiva, ¿sí? Por supuesto que va a tener una contraparte negativa, ¿sí? O sea, va a tener un ion negativo o un anión, como lo quieran ver, de manera tal que el compuesto me termine quedando neutro, ¿sí? Esto obviamente ya lo venimos viendo un montón, pero es como para ir haciendo una ayuda a memoria, ¿sí? Del ejercicio, ¿de acuerdo? Entonces, esto es una sal, tiene un metal que tiene un número de oxidación positivo y debe contener un contraión, se llama, ¿sí? Se llama así, un contraión negativo para que el compuesto sea neutro, ¿sí? Básicamente, esto capaz que ya lo saben, pero lo vamos aclarando. Son como pequeñas pautas para ir haciendo el ejercicio, ¿sí? Bien, entonces, yo tengo sulfato. Ustedes recuerden que sulfato, o sulfuro, o sulfito, lo que quieran, siempre tiene que ver con el azufre, ¿sí? O sea, no se dice sulfurato, azufrato, eso quise decir, ¿sí? Recuerden eso, que es el prefijo sulf y tiene que ver con el azufre, ¿de acuerdo? Entonces, si ya esto tiene que ver con el azufre, lo que podemos hacer es ir a ver cuáles son los números de oxidación del azufre, ¿sí? Es como por ahí nuestro primer paso. Entonces, miren, yo me voy a ir para acá arriba, que ya lo tengo grandote, creo que ya los había puesto, ¿no? Así no lo tengo que volver a escribir. Así de pancha estoy, ahí está, ¿sí? Tenemos el azufre, que tiene estos números de oxidación, ¿sí? Y después tenemos al cobre también, ¿sí? Que el cobre, si ustedes van a la tabla, van a ver que tiene dos números de oxidación también, ¿sí? Que son el +1 y el +2. Esto sale de la tabla, esto también sale de la tabla, ¿sí? No son cosas que ustedes tengan que saber per se, ¿de acuerdo? Entonces, acá nos dice que el cobre está actuando con número de oxidación +1, por lo tanto en este momento, no nos interesa, ¿sí? Acá nos dice sulfato 6. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos está diciendo? Nos está diciendo que el azufre está actuando con número de oxidación +6. Por eso es que estos dos no nos interesan. El -2, por supuesto que no nos iba a interesar, ¿sí? Porque el azufre, cuando está en una oxosal, nunca actúa con su número de oxidación negativo, ¿sí? Acá, obviamente, el azufre no iba a actuar con número de oxidación negativo. Pero bueno,
Eso, digamos, se sabía anteriormente, pero también lo aclaramos, ¿sí? Entonces, acá estamos en una situación donde tenemos el número de oxidación del azufre y tenemos el número de oxidación del cobre, ¿sí? Entonces vamos a ir como, digámoslo así, escribiendo el compuesto, ¿sí? El compuesto va a estar formado así. O sea, voy a tener el cobre, voy a tener azufre y voy a tener oxígeno, ¿sí? Sulfato de cobre. El cobre ya sabemos que tiene número de oxidación más 1, porque lo dice el nombre, ¿sí? Este nombre. El azufre, ustedes saben que tiene número de oxidación más 6. Es más, vamos a hacer así, miren, lo vamos a ir corriendo un poquito porque si no... Ahí está. Y el oxígeno, ustedes ya saben cuál es el número de oxidación del oxígeno, es menos 2. ¿Sí? Todo esto me tiene que dar 0. Entonces, ustedes recuerden lo siguiente. Si el cobre tiene número de oxidación más 1, quiere decir que todo lo demás, ¿sí? Tiene que tener número de oxidación, ¿cuánto? Menos 1, ¿sí? Esto lo vimos ayer y es exactamente lo mismo, ¿sí? Es exactamente lo mismo de lo que estábamos hablando ayer. Esto no cambió para nada. Entonces, todo esto tiene que tener número de oxidación menos... número de oxidación no, carga, perdón, carga, porque el número de oxidación es atribuible a un elemento. Es decir, número de oxidación tiene el cobre. En cambio, cuando yo pongo el menos 1, que está abarcando varios elementos, eso no es un número de oxidación, eso es una carga de unión. ¿Sí? Perdón, si lo dije en algún momento, eh, pido disculpas, así les queda bien, bien sabido, ¿sí? Entonces, la carga del ion va a ser menos 1. Ahora miren esto. El azufre es 6 y el oxígeno es menos 2. Entonces, para que todo esto me quede como menos 1, ¿sí? ¿Cuántos oxígenos tengo que tener? Esa es la pregunta. Tengo que tener 4 oxígenos. Perdón. Perdón, estoy haciendo algo que está mal. Porque se los estoy... esperen. Vamos a hacer así porque si no se los voy a complicar. Vamos a hacer así, miren. Y ahora les voy a mostrar por qué se complicaba. Perdonen, ¿eh? Ahí está. Porque si no... bueno, ahora les digo por qué. Ahora les digo por qué les pongo, en vez de cobre 1, cobre 2, para que cierre un poquito más rápido, ¿sí? Porque si no, tengo que trabajar con más números. Ahora les muestro por qué, ¿sí? Miren, de vuelta. Vamos a poner sulfato 6 de cobre 2, ¿sí? Entonces, el cobre va a tener número de oxidación más 2, por lo tanto, todo el otro ion, el contraion negativo, va a tener carga menos 2. Entonces, ¿qué numerito tengo que ponerle al oxígeno? ¿Sí? ¿Qué numerito tengo que ponerle al oxígeno para que toda esta carga me quede como menos 2? Fíjense, menos 2 por 4 es menos 8 y 6 es positivo, por lo tanto todo me queda como menos 2. ¿Sí? Entonces, ahora sí, fíjense cómo esto me queda con carga neta 0. ¿Sí? Miren el compuesto cómo me quedó. ¿Sí? O sea que el compuesto me queda así, miren, al fin y al cabo, ¿no? Este es el compuesto, ¿ven? O sea, miren cómo yo tengo la capacidad de formular el compuesto. Miren esto. Como yo tengo la capacidad de formular el compuesto, ¿a partir de qué? Y a partir de conocer los números de oxidación de los elementos que lo componen. ¿Sí? Fíjense, como yo sabiendo que el azufre actúa con más 6 y que el oxígeno actúa con menos 2, que esto ya ustedes ya lo saben de antes, ¿sí? Y saber que el cobre actúa con más 2, a ustedes les permitió, ¿sí? Predecir y calcular de algún modo que voy a tener 4 oxígenos. ¿Sí? ¿Lo ven? ¿Ven que como teóricamente ustedes pudieron formular? ¿Sí? Esto es así de fácil y difícil, digamos. ¿Sí? ¿Cuál era el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué yo les cambié acá a cobre 2 y no les puse cobre 1 de una? Bueno, es una excelente pregunta, pero necesito como hablar un poquito más antes de abordar un ejercicio así. ¿Se acuerdan que ayer estábamos hablando con una compañera, que no sé si está presente, pero ayer hablamos con una compañera
acerca de la importancia de ir conociendo estos iones, ¿sí? Por ejemplo, este ion que está acá, ¿sí? Que les quedó acá a ustedes, vamos a ponerlo en verde, este ion, ¿sí? Se llama ion sulfato, ¿sí? O sea, el verdecito. Miren, vamos a hacer una cosa, lo voy a poner abajo. Este ion se llama, no apreté, ¿no? Ahí. Este ion se llama ion sulfato, ¿sí? Miren esto. Si yo les digo a ustedes sulfato de cobre, ustedes, cuando ya tengan un poquito más de práctica, van a darse cuenta enseguida que este es el ion sulfato. ¿Sí? Esto es así rápido, ¿de acuerdo? Ahora, si yo nunca jamás en la vida les mostré el ion sulfato, ustedes van a tener que hacer esta forma artesanal, digamos, ¿sí? De formular el compuesto, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué pasaba si yo les ponía de cobre 1? Esa es la pregunta, ¿no? Miren, vamos a poner acá esto así. Así se los muestro. No queda que lo cambié arbitrariamente. Si yo les pongo de cobre 1 acá, lo que iba a pasar es que acá ustedes iban a poner, miren, me voy a tomar el atrevimiento de... Lo que iba a suceder es que ustedes acá iban a poner más 1, acá iban a poner más 1, ¿no? Acá iban a poner más 6 porque es el mismo sulfato 6 de cobre. Acá iban a poner menos 2, pero ¿qué iban a poner acá? Esa es la pregunta, ¿no? O sea, ¿qué ponen ahí para que les quede como menos 2? ¿Qué iban a poner? O sea, si ponen, por ejemplo, un 3, les queda 3 por menos 2 es menos 6 y más 6, 0, no me queda esta carga. Si pongo 4, pasa esto. Si pongo 5, no me queda menos 2. Y así sucesivamente. Como que no hay una cantidad de oxígenos que yo pueda poner para que esto me quede como menos 2. ¿Se entiende? O por lo menos no hay una cantidad entera que yo pueda poner, ¿sí? Para que esto me quede como menos 2. Entonces, perdón, como menos 1, perdón. Como menos 1 quise decir, perdonen. Ahí está, ¿sí? O sea, no hay una cantidad que yo pueda poner de manera tal que a mí me quede acá como menos 1, ¿sí? ¿Se entiende esto? Porque eh, digamos que es una cuestión más operativa. Fíjense, si yo les pongo, por ejemplo, un 3 acá, les va a quedar 3 por menos 2, menos 6. Y eso me queda 0. Si yo les pongo un 4, me queda 4 por menos 2 es menos 8. Con el 6 me queda menos 2. Y así sucesivamente. No hay una cantidad de oxígenos que yo pueda poner acá para que me quede carga neta menos 1, este ion. ¿Sí? Entonces, por eso es que uno tiene que saber y tiene que estar, digamos, muy al tanto de estos iones. ¿Sí? Ahora ustedes me dirán, ¿no existe este compuesto? Este compuesto sulfato 6 de cobre 2, de cobre 1. Sí, claro que existe, pero no es así como se arma. ¿Cómo se arma? El cobre va a tener carga más 1. Eso es cierto. El cobre no va a dejar de tener carga más 1. ¿Sí? Porque si el compuesto se llama así, el cobre tiene carga más 1. Punto. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Este ion no existe como ion menos 1. Es el sulfato que acabamos de ver acá arriba. Es el mismo. ¿Sí? Es el ion sulfato. Y el ion sulfato tiene carga menos 2. Y ustedes me dirán, bueno, pero no me queda 0 esto. Pero si yo le pongo un 2 acá, ahora sí me queda como 0. ¿Ven? Miren, yo tengo 2 cobres con carga más 1, me queda más 2, y todo esto que tiene carga menos 2. Y eso sí me queda 0. ¿Se entiende? ¿Se entiende por qué yo me espanté cuando vi el 1? Cuando vi el 1 dije, ay, no, pará, les tengo que decir algo más antes de ponerles este compuesto. ¿Sí? No sé si se entendió bien. Es como complejo esta parte, ¿sí? O sea, más allá de ir, fíjense que yo les di un nombre, ¿sí? Y fuimos a sacar la fórmula, fíjense cómo del sulfato 6 de cobre 2 sacamos bastante rápido la fórmula, ¿sí? No fue difícil de sacar esta fórmula. Pero ya cuando les mostré el sulfato 6 de cobre 1,
ya no fue tan obvia la manera de sacar la fórmula. A eso voy, ¿sí? No fue tan directa, tan fácil que uno miraba los números y ya, ¿sí? Sino que ustedes tenían que tener el conocimiento de que este ion tiene carga -2, no existe este ion con carga -1. Lo que ustedes debían hacer era poner 2 cobres, ¿sí? ¿Se entiende? Esto lo van a ir sacando con el tiempo, o sea, con el tiempo uno se va acostumbrando a esto, ¿sí? ¿Entendieron esto que les mostré? Más o menos, vamos bien. Yo Díganme, sí, bien. ¿Los demás? pero tenía una pregunta. Sí, ¿El ato y el hito es de compuestos terciarios nada más? sí, muy buena pregunta, sí, exacto. Se dice que el ato me indica que es un compuesto ternario o terciario, como quieras, y que además es un compuesto que tiene oxígeno, el ato, ¿sí? A ver, el ato implica en este caso, por ejemplo, que es un sulfato, implica que es un azufre con oxígeno, eso seguro, ¿sí? Este ion, el ion sulfato, ¿vieron que acá les puse el ion sulfato? Miren, es el ion sulfato, ven que es azufre con oxígeno, ¿sí? Y en contraposición a esto están los uros. ¿Se acuerdan de los uros? La terminación uro. Acá. Sí, La terminación uro, ¿qué implicaba? Implicaba que el azufre no tenía oxígeno, o sea que era sulfuro de cobre en este caso. ¿Ven la diferencia? ¿Sí? sí, sí. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, la terminación uro implica que el no metal tiene número de oxidación negativo y que está al lado de un metal y punto. Y es una sal binaria, como como el sulfuro de cobre. Bien sal binaria, ¿ven? Bien del estilo no metal con terminación uro, es decir, el no metal trabajando con su número de oxidación negativo, de el metal, ¿sí? De metal y con su número de stock si es necesario, ¿sí? O sea que esa es bien el estereotipo de la sal binaria, este que está acá, ¿sí? Ahora, cuando yo les pongo sulfato, por ejemplo, como en el caso que dice la compañera, el sulfato implica que el azufre no está trabajando con su número de oxidación negativo, sino todo lo contrario, está actuando con alguno de sus números de oxidación positivos y que está formando parte de un ion y que ese ion tiene oxígeno, es un ion oxigenado. Muy buena la aclaración, muy buena la pregunta. Muchas gracias por hacer la pregunta, así quedó clarito. ¿Sí? Bueno, yo les quería poner otro ejemplo, así que vamos a... Otro ejemplo. Vamos a poner así. Medio ridículo, pero ahí vamos. Bien. Vamos a poner ácido. No. Hiper no. Les quería poner per, pero vamos a ver qué vamos a poner. Bueno, vamos a poner ácido perclórico. Bien. O perbrómico. Así no hacemos de vuelta con cloro. Perbrómico, ¿sí? Bueno. Bien. ¿Cómo tiene que ser el análisis de esta nomenclatura? Bueno, vamos a ir viendo por partes. Fíjense que acá yo no les estoy dando ningún número de oxidación. No es lo mismo que en el sulfato 6, ¿sí? Que yo acá... Ah, les voy a hacer una aclaración con respecto al sulfato 6, perdone. Les voy a hacer una aclaración importante. Vieron que yo acá les puse sulfato 6 en la nomenclatura. Hay otra nomenclatura que también les diría esto, miren, les diría sulfato de cobre 2, qué sé yo en este caso. O sea, hay una nomenclatura donde me dice sulfato y no me aclara el número de oxidación del sulfato, o sea, del azufre en ese compuesto. Pero ustedes recuerden que ato implica que el azufre está actuando con su número de oxidación más alto, ¿sí? Entonces era obvio que el número de oxidación era el más 6, ¿sí? O sea, eso era obvio desde el punto de vista, o sea, cuando a ustedes les dijo sulfato, ¿sí? Si ustedes les dice sulfato solo,
es el número de oxidación más alto posible. Siempre, ¿sí? Siempre. Si no sería sulfito, si es el número de oxidación más chiquito. Ahora, hay una nomenclatura donde además de poner sulfato, aclaran que es el 6. ¿Sí? Bueno, está bien. ¿Y por qué aclaran que es el 6, el sulfato? Porque también se lo puede llamar sulfito o también se lo puede llamar sulfato 4 de cobre. ¿Sí? Esto lo vimos ayer, miren. Se los vuelvo a mostrar. A ver dónde lo había puesto. Acá, miren. En este ejemplo, por ejemplo, ¿no? Acá, si yo les pongo nitrito de hidrógeno, ya estoy dando por sentado de que el hito me dice que el número de oxidación del nitrógeno es el más chiquito posible. ¿Sí? Ahora, hay otra nomenclatura donde no pone nitrito, pone nitrato. Y ustedes dirán, no, pero no está bien que ponga nitrato, porque es nitrito, es el más chiquito. Sí, sí, está bien. Se le puede poner nitrato y aclarar que el número de oxidación es el 3, es decir, el más chiquito. ¿Sí? O sea, son nomenclaturas, son tipos de nomenclatura. O sea, todo está bien, no hay problema, ¿sí? Te aclaro esto porque les puse el número de oxidación para que sea más fácil de ver, ¿sí? O sea, les puse el número de oxidación acá. Pero también no se los podría haber puesto. Y si yo no se los ponía, no se complicaba tanto, ¿sí? Porque sulfato implica que es el número de oxidación más alto. Tampoco es que era tan grave, a eso voy, ¿sí? Si no se los ponía, no es que no se podía hacer el ejercicio, ¿sí? Bien, eso para aclararlo. Vamos con el ácido perbrómico, por ejemplo. Bueno, si es un ácido y en este caso un oxoácido, ustedes recuerden que yo voy a tener hidrógeno, voy a tener bromo y voy a tener oxígeno. O sea, básicamente esta es la forma genérica de un oxoácido, ¿sí? Hidrógeno, bromo y oxígeno. Vamos a ver qué podemos sacar del nombre, o sea, qué información podemos sacar del nombre. Este per me gusta y este ico me encanta. Per e ico. A ver, espérenme. Que no se ve bien. Perbrómico, no, pero va todo junto. No lo acepta, no lo acepta. Ahí está, me encantó. Ese per y ese ico. Ese per y ese ico me van a dar información acerca de cuál es el número de oxidación del bromo en ese compuesto. ¿Sí? Entonces, vamos a ir un poquitito para arriba, donde hemos visto esto. Miren esto, acá está. ¿Se acuerdan que yo les dije que esta regla era tanto para el cloro como para el bromo como para el yodo? Entonces, nosotros estamos trabajando con bromo. Si yo les digo per ico, quiere decir que el número de oxidación del bromo, ¿cuál es? El 7. Entonces, el hidrógeno va a actuar con número de oxidación más 1. Esto ya lo habíamos hablado, ¿sí? El bromo va a actuar con número de oxidación más 7, porque recién lo acabamos de ver. Y el oxígeno va a actuar con número de oxidación menos 2, siempre. No siempre, siempre, pero en estos compuestos sí. Entonces, miren cómo tenemos acá ya los 3 números de oxidación posibles para este compuesto. Ahora, hay varias maneras de ver esto, ¿sí? Vamos a verlo de 2 maneras. O sea, de 2 maneras para poder armar el compuesto de sumo. Vamos a ver la manera número 1. La manera número 1 me dice que todo esto tiene que quedar igual a 0, ¿no? Eso ya lo saben. Y lo que me dice es, si el hidrógeno tiene número de oxidación más 1, eso quiere decir que todo lo demás tiene que tener número de oxidación menos 1, ¿cierto? ¿Sí? Así. Entonces, ¿cuántos oxígenos le voy a poner a este ion para que esto me quede como menos 1? Le tengo que poner 4 oxígenos, ¿no? Si esto me queda, ven que me queda 4 oxígenos, ¿sí? 4 por menos 2 es menos 8, 4 por menos 2 es menos 8, y 7 positivo me queda 1 negativo. ¿Sí? Entonces, este es el compuesto, al fin y al cabo, el compuesto es este. Hidrógeno, bromo, oxígeno.
¿sí? Y ahí terminó. Este es el ácido perbrómico. Otra manera de hacerlo, que también era posible, que ayer lo hablamos con la compañera y se lo mostramos ahora a ustedes también, ¿por qué no? Ahora que ya estamos un poquitito más cancheros, es verlo de este modo, miren. Lo que podríamos hacer también es ver la parte, por ejemplo, la parte positiva de todo el compuesto, ¿no? De todo el compuesto en general. La parte positiva es más 1 y más 7. ¿Esto cuánto suma? Suma más 8, ¿cierto? Entonces ahora, esto es más 8. Y este menos 2 corresponde al oxígeno. Entonces, ¿cuántos oxígenos tengo que tener para que esto me quede como menos 8 y todo me dé 0? 4. ¿Entiendes? Son dos maneras de hacerlo, dos maneras igualmente correctas. Por eso es que le pongo menos 2 acá. Porque, miren, acá lo podemos pintar de otro modo para que quede bien. ¿Ven? Como que en este caso, yo lo que hago es miro la parte positiva y la parte negativa. ¿Qué era? Sí, bueno, ese verde. ¿Se entiende lo que hicimos acá? Esto es lo que hablábamos ayer con la compañera, ¿sí? De que se podía hacer de cualquier modo. Se puede hacer del modo que uno quiera. El tema es que lo lindo de ir haciendo estas cosas es ir acordándose, ¿sí? De que, por ejemplo, este ion es el ion perbrómico, ¿sí? Porque si uno lo hace así, miren, si uno saca así el compuesto, ¿sí? Si uno dice, bueno, está bien, el compuesto es este, chao. Es como que lo que hiciste fue matemática, en este caso, ¿sí? Hiciste como una cosa muy matemática, no lo pensaste tanto. En cambio, cuando uno lo hace así, ¿sí? Que uno dice, bueno, esta parte es la positiva, todo esto es negativo, me tiene que dar 0, y uno piensa el valor de los oxígenos en función de que le quede un ion que sea posible, porque no solamente es que el ion me tiene que quedar con carga menos 1, que también ese ion que me queda con carga menos 1 sea posible, que sea real, que exista, ¿sí? ¿Entienden lo que les digo? Entonces uno cuando hace esto, ve este ion y dice, ah, bueno, este es el ion perbrómico, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Más o menos va? Sí, se entiende. Perfecto. Bien. Genial. Profe, Sí, una pregunta. sí. ¿El cloro, el bromo y el yodo tienen los mismos 4 números de oxidación? Exactamente, sí. Sí, 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 sí. De hecho, mira, si querés lo puedo agregar acá. Tienen, ¿por qué tener? Puse. Tienen 4 números de oxidación positivos. Ya entendí por qué lo había puesto así. Tienen 4 números de oxidación positivos, 2 puntos, cloro, bromo, yodo. Y además, su número de oxidación negativo es menos 1. O sea, el bromo, el cloro y el yodo tienen la característica de compartir exactamente los mismos números de oxidación, ¿sí? Es decir, es más 1, más 3, más 5 y más 7 como números de oxidación positivos y el número de oxidación negativo es menos 1. O sea que cuando trabajan con número de oxidación menos 1 son los famosos cloruro, bromuro y ioduro, ¿sí? Y cuando trabajan con número de oxidación positivo, bueno, según cuál sea, es el hipobromoso, ¿sí? O el, o el bromoso, o el brómico, o el perbrómico, por ejemplo. ¿Sí? O sea que genial lo que preguntaste. Esta característica, o sea, todo esto es compartido por todos. Sí. Todo esto es compartido por los tres. Esto, por supuesto, que no, esto no es compartido por ellos, en el sentido de que no es específico de ellos. Es de todos los compuestos. Listo. Esto que lo pinto de otro color, si quieren, lo pinto de. Está muy, muy feo esto.
pinto de gris. Ahí está. Esto, bueno, de todos los compuestos, ¿sí? No es de ellos tres nada más. ¿Está bien? Por eso es que cuando yo les conté que a veces les hago hacer una tabla, en la misma tabla les hago que peguen los números de oxidación reales, digamos, de los compuestos, bueno, hacen esto. Digamos que en el grupo 7, donde están estos tres, pegan esto. Más 1, más 3, más 5, más 7 y menos 1. ¿Sí? Por lo menos es como yo lo encaro siempre. Bien. ¿Quedó claro? Sí. Bueno, genial. Ahora vamos a ir con los últimos ternarios, por lo menos para nosotros, que son los hidróxidos. Los hidróxidos son sencillitos. Y después de ver los hidróxidos, vamos a ponernos a practicar esto, porque la única manera de darse cuenta si esto sale es que ustedes se sienten solos a hacerlo. Porque conmigo más o menos les va a salir, pero después cuando uno se sienta solo, ahí se ve la realidad. Bien. Entonces, los hidróxidos van a estar formados por metal más oxígeno más hidrógeno. Pero tiene la particularidad, los hidróxidos, que tienen un ion que es como muy representativo, digamos, ¿sí? ¿Qué es este ion? Este ion es el ion hidróxido, se llama, ¿sí? Ion hidróxido o hidroxilo. Ion hidróxido o ion hidroxilo, es lo mismo, ¿sí? Entonces, ¿qué particularidad tienen los hidróxidos? Que siempre van a estar formados por un metal y por el ion hidróxido. ¿Sí? O sea que es metal más este cosito. El famoso en la jerga, en la jerga de la orgánica, sobre todo, se le dice OH. Ustedes capaz que dirán, no, puede ser gente que estudie química le diga OH, pero sí. Yo he tomado clases con gente muy grosa de la orgánica, les juro por mi vida que le dicen OH. Así que si ellos le dicen OH, nosotros le podemos decir OH. Ya fue. El famoso OH. Entonces, vamos a nombrar un hidróxido. Les voy a mostrar un hidróxido para que vean que es un hidróxido. Este es el más comunacho de todos. ¿Sí? Esto se llama hidróxido de sodio. Miren esto. Si hacemos un análisis, ustedes recuerden siempre que el sodio tiene número de oxidación más 1. Esto ya lo hablamos hasta el hartazgo. Ya deben estar hartos de escucharme decir esto. ¿Sí? El hidróxido tiene número de oxidación más 1. Por lo tanto, todo lo demás tiene que tener número de oxidación menos 1, por lógica, ¿no? Entonces, ¿no es cierto esto que tiene número de oxidación menos 1, el OH? Sí, ven que les dije recién que eso se llama ion hidróxido. Entonces, esto, en menos de un minuto se corta, cuando se corte, ya saben, se vuelven a meter, ¿sí? Entonces, fíjense como el sodio tiene número de oxidación más 1, el hidróxido tiene número de oxidación, no, carga menos 1, y esto me va a dar igual a 0, que es lo que a mí me interesa, así que el compuesto me quede neutro. Bien. ¿Cómo se nombra esto? Bueno, es sencillo de nombrar, porque obviamente se lo nombra teniendo en cuenta ese OH, ¿sí? Si tiene el grupo OH, se dice hidróxido de sodio. ¿Se aclara algo del sodio? No, porque el sodio tiene un solo número de oxidación posible. Entonces ustedes recuerden que yo no tengo que aclarar nada en esa situación, ¿sí? Así que esto es hidróxido de sodio y ya. Bien. Vamos a